Muy buenos días, gracias por estar con nosotros juntos en la Iglesia Cristiana de las Américas. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos y a tener un tiempo de oración delante de la presencia de Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Quisiéramos pedir que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, nuestros corazones y nos haga entender, Señor, esta palabra de tal manera que cuando la necesitemos, Señor, la pongamos en práctica. Espíritu de Dios, haz esa maravillosa labor de recordarnos esta palabra para usarla, Señor, en beneficio de nuestras vidas. Hoy quiero bendecir a la familia de la Iglesia Cristiana de las Américas y a cada uno de los que están conectándose en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a invitarle también a mantener este ambiente de adoración delante del Señor y recurrir a estos recursos maravillosos que son la adoración, la alabanza, para que el Señor llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones y haga un trabajo de sanidad, un trabajo de darnos esa paz maravillosa. Precioso es lo que el Señor ha sido en nuestras vidas y Él siempre ha permanecido fiel. Así es que cierre sus ojos si es necesario o tome un tiempo de recogimiento, de paz en su hogar y disfrutemos de este tiempo de adoración y de alabanza. Levantando el nombre de Jesús. Venimos hoy a celebrar, proclamando su gloria y su poder. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios, incomparable Dios. Venimos hoy a celebrar, levantando el nombre de Jesús. Venimos hoy a celebrar, proclamando su gloria y su poder. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable Dios. Incomparable, incomparable. Hay victoria en Cristo, hay victoria, en Cristo, hay victoria, en Cristo, hay victoria, solo en Cristo hay victoria.
incomparable Dios, incomparable Dios. Incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable Dios, incomparable Dios. Es tu forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me va
Así es, Padre Celestial, tu fidelidad es grande, grande es, Señor, tu amor para con nosotros, y grande, Señor, es esa verdad que tú has entregado a nuestras vidas. Es Cristo Jesús mismo, obrando en cada uno de nosotros, entregándonos esa preciosa salvación y dándonos la oportunidad de vivir una vida diferente, una vida conforme al plan y el propósito del Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en este tiempo maravilloso. Quiero comenzar este momento indicándoles que estamos semana a semana, como siempre, haciendo esta gran tarea de llegar hacia aquellos que tienen necesidad. Canal de Bendición sigue llegando a muchas familias, estando muy preocupados de esta necesidad material, pero también de su necesidad espiritual. Así es que todavía usted puede ser parte de este Canal de Bendición. Llámenos o escríbenos, contáctenos a nosotros, los teléfonos están en su pantalla, y sea parte de este lindo proceso de amistad, de amor y de esa demostración del amor de Dios en realidad de cada uno de nosotros hacia aquellos que tienen necesidad. Usted también es parte de este canal de bendición. Por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos, al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Ya estamos listos para comenzar nuestra enseñanza, nuestra prédica en esta tarde. Y la semana pasada tocamos un tema muy interesante, este tema que mostró la actitud de una mujer, esta mujer que será recordada para siempre como aquella mujer que desbordó su amor, con lágrimas, con besos, con perfume, demostrando así que lo que recibió del Señor fue grande y maravilloso. Hoy quiero compartir una porción de la Escritura maravillosa que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14. En realidad nos vamos a estar moviendo por todo este capítulo. Vamos a mencionar por asunto de tiempo algunos versículos, pero usted puede tener abierta su Biblia y en todo este capítulo estaremos tocando para nuestra predicación. El tema de hoy es detrás de la acción. La semana pasada un nombre de película, lágrimas, besos y perfumes. Hoy también es otro nombre de película, detrás de la acción. Siempre detrás de lo que nosotros hacemos, del proceder humano, hay un pensamiento, hay algo que se está planificando, algo que se está tramando. Las circunstancias alrededor obligan o persuaden a tener una acción, pero detrás de eso hay una actitud, o mejor dicho, un pensamiento, una especie de planificación para lo que voy a hacer, aunque muchas veces se hacen las cosas sin pensar o sin actuar. En el entorno del capítulo 14 de Marcos se nota claramente que el pueblo judío estaba experimentando este tiempo muy querido para ellos, que es el Festival de los Panes sin Levadura. Este es un recordatorio muy importante para la nación judía. Y obviamente los principales sacerdotes, los maestros de la ley, son aquellos que debían, por un lado, aprender el significado de esto y por otro lado también enseñar. Y enseñar aquello con la expectativa de contextualizarlo y de aplicarlo en la vida diaria. Sin embargo, estaban buscándole a Jesús simplemente para matarlo. Y sí tenían su preocupación, no antes de la Pascua, no en medio de la Pascua, mejor que pase la Pascua, pero el plan de ellos o el accionar mental de ellos no fue llevar a la nación a aprender y a enseñar acerca de lo que significaba este Festival de los Panes sin Levadura. Más bien estaban empeñados en matar a Jesús. El rito fundamental de la Pascua
Era la cena familiar, era una cena en fraternidad, en donde la base de esta cena era el cordero, que es un signo o un símbolo de la compasión de Dios. El pan ácimo, un pan sin levadura, representaba la miseria sufrida, así como las hierbas amargas representaban la esclavitud. Y se dice también que todo esto lo tomaban con una salsa roja que simbolizaba los trabajos forzados en Egipto. Se conmemoraba la liberación de la servidumbre de Egipto y la alegría por la libertad adquirida a la espera de la venida salvadora del Mesías. Tremendo, amado hermano, pero qué contradictorio. Jesús era el Mesías. El ambiente que el Señor estaba viviendo estaba por un lado trazado, ¿no? Pero era también inminente, no había cómo salirse de lo que había planificado el Padre Celestial. Y esto es maravilloso porque Él es el Mesías prometido, la salvación que Israel esperaba. Pero lo que estaban haciendo los líderes judíos era simplemente matar a este hombre que trajo este mensaje de paz, que había hecho ya muchas sanidades, había trabajado con la gente, dándoles libertad en su cautividad espiritual. En torno a este acontecimiento y a los ya prácticamente últimos momentos que el Señor Jesús estaría con sus discípulos, y yo quiero tomar el tema de que en este pasaje, en torno a Jesús, se destacan tres personas con tres intenciones. Cuando hablamos de lo que está detrás de una acción, estamos hablando de las intenciones. Entonces, hay tres personas en este pasaje, por lo menos tres, que nosotros nos va a ayudar mucho a entender y a reaccionar frente a esta relación con el Señor. No vamos a aprender mucho de los líderes religiosos, de los fariseos, de los maestros de la ley, pues ellos simplemente intentaron matar al Señor. Y así fue prácticamente todo el tiempo que Jesús estaba enseñando en las sinagogas, en las plazas, en los lugares públicos. Ellos simplemente, muy pocos fariseos tenían intención en conocer, ahí está Nicodemo, el mismo Simón que hablamos la semana pasada, pero la mayoría tenían en su mente matar a Jesús, hacerle al lado de la escena religiosa. Tres personas que hablan entonces de que nos da cuenta el evangelista Marcos, para entender entonces lo que estamos intentando enseñar en esta mañana, las intenciones detrás de las acciones. Pero déjeme decirle qué significa la intención. ¿Qué es una intención? Hay por lo menos tres cosas que aprender acerca de lo que implica las intenciones. La primera es que la intención es una cosa, dicen los diccionarios, que una persona piensa o se propone hacer. Una cosa que una persona piensa o se propone hacer. Pero es interesante también, número dos, que dice que la intención es la idea que se persigue con cierta acción o comportamiento. Si nos damos cuenta, la primera es lo que la persona está pensando para hacer. Pero mire lo que dice el punto 2, es la idea que se persigue con cierta acción o comportamiento. Es decir, que una acción ya está dada, pero está dada porque una acción está persiguiendo, que se cumpla o se cometa este comportamiento. Pero número 3, también quiero que comprendamos que la intención, dice un diccionario, suele estar, dice, vinculada al deseo que motiva una acción y no necesariamente a un resultado o una consecuencia. Por ejemplo, si un jugador de fútbol golpea a un rival cuando intentaba patear la pelota, se dirá que fue un golpe sin intención, ya que el jugador en cuestión pretendía simplemente impulsar el balón y no lastimar a su colega de profesión. Entonces, sí nota que a veces mencionamos esta palabra intención de diversas maneras. Aquí no hay la intención de, pero la acción se hizo. Y muchas veces obramos así. Por eso es importante que nosotros entendamos las intenciones, porque ellas nos llevarán a actuar de una manera con un pensamiento, con una actitud correcta. Una intención podrá llevar a una actitud negativa. Algunas veces la intención llevará
a cumplir o hacer realidad ciertas acciones que realmente no quisimos hacer. Entonces es muy importante el asunto de las intenciones. Dije yo que había entonces 3 personas con 3 actitudes diferentes. La primera está en el versículo número 3 del Evangelio de Marcos. Marcos 14:3. La palabra del Señor dice: mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Esta era María de Betania. Para aquellos que estaban preocupados la semana pasada si la cierta mujer que mencionó el pasaje, leído la semana anterior, en donde Simón el fariseo invitó a cenar al Señor y llegó una cierta mujer, no se trata de la misma mujer. Esta es María de Betania. Lo más probable es que haya sido la mujer, la hermana de Lázaro. Y era una mujer muy cercana al Señor, muy entregada a las cosas que el Señor enseñaba. Era una persona muy diferente a su hermana Marta, quien estaba más preocupada en las cosas diarias. Ella siempre quiso lo mejor, ella siempre buscó lo mejor. Esta es María de Betania. La Biblia menciona en realidad 2 personas que hicieron esta tarea, como dije la semana anterior: María de Betania y cierta mujer. No son la misma persona y de mi punto de vista tampoco creo que sea María Magdalena. Lo importante en todo caso, amados hermanos, es la actitud de esta mujer, que es lo que nos está enseñando. Estamos en pleno ambiente de la fiesta de los panes sin levadura, están previo a la captura del Señor y la entrega de Él hacia los soldados romanos y también el pueblo judío para crucificarle. Entonces, previo a esto, María de Betania, que recibió mucho del Señor Jesús, también tiene una actitud de amor. La primera intención previo a esta actitud de amor es una intención de amor. Una devoción extravagante, dirían muchos comentaristas acerca de este pasaje. Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó en la cabeza. Tomó ese alabastro que ya habíamos mencionado, aprendido un poco la semana anterior. El alabastro es un frasco costoso, también es un carbonato de calcio lindo, precioso, y ellos usaban esto para almacenar sus perfumes. Entonces ya habíamos dicho la semana anterior que los envases tenían un cuello largo, listo para ser roto y compartido pues, o usado. Esto es lo que esta mujer piadosa hizo con Jesús. Para Jesús significaba mucho lo que esta mujer está haciendo. Era una mujer agradecida, era una mujer a quien Jesús amó mucho, una mujer que escuchaba a Jesús, era una mujer que siempre escogía la mejor parte, como dije. El Evangelio de Lucas capítulo 10 menciona este pasaje de cuando el Señor está visitando la casa de María de Betania y Marta y María tienen por ahí un encuentro, ¿no? La una intentando atenderle al Señor, haciendo las cosas diarias, la comida, preparando, buscando que la casa esté en orden, etc. Pero María buscando aprender del Señor. Esta tiene una devoción para el Señor y lo demostró extravagantemente derramando este alabastro, este frasco de perfume que ella lo consideró muy costoso, era parte de su riqueza y lo puso delante del Señor. No vamos a hablar mucho de esto en el significado porque ya hemos aprendido mucho la semana anterior, pero sí quiero que quede claro, amados hermanos, que para el Señor esto significó mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque esta mujer fue amada, esta mujer recibió del Señor ese amor maravilloso, lo cual le llevó a ser recíproca. Es el mismo amor que todos y cada uno de nosotros hemos recibido o podríamos recibir. El libro o la carta, perdón, de Juan, primera de Juan, el capítulo 4, todo este capítulo nos habla acerca del amor de Dios. Pero el versículo 19 dice lo siguiente, algo importante del amor de Dios. Nosotros amamos a Dios, es decir, somos recíprocos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esto lo registra el apóstol Juan escribiendo o describiendo mucho acerca del amor de Dios, y al final dice que cuando nosotros amamos a Dios no es porque sale de nosotros como iniciativa, sino es porque Él nos amó primero. Algo muy parecido se registra en el libro de los Salmos y es David hablando.
Salmo 116, el versículo 1. Dice la Escritura: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. ¿Qué significa el Señor Jesucristo para usted? ¿Qué revelan sus acciones? ¿O cómo valora usted a Jesús y qué acciones está dando hacia el Señor que revelan este amor que el Señor le ha dado a usted? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones con el Señor Jesucristo? María de Betania fue altamente criticada, así como la otra mujer. Esta actitud, que previamente debió haber tenido una intención en su corazón, fue muy criticada por los amigos de Jesús. Ellos dijeron: qué desperdicio de dinero, esto debía haberse vendido y dárselo a los pobres. Hoy en día, también estas intenciones y estas actitudes de algunos cristianos que son agradecidos a Dios son altamente criticadas, sobre todo cuando hay cosas costosas de por medio, cuando hay dinero de por medio. Hay muchos creyentes que ofrecen lo que tienen y dando de lo que tienen demuestran ese amor al Señor, y el resto, la gente critica esas acciones. Pero el Señor Jesús, cuando los discípulos suyos estuvieron en contra, pensando sobre que no era conveniente esta actitud de derramar este perfume porque algo costoso debía haberse vendido y entregado a los pobres, el Señor Jesús les dijo: a los pobres siempre los tendréis, pero esta mujer hizo lo mejor. Esta mujer hizo lo que tenía, de lo que poseía, dejarla. Y también el Señor menciona en este pasaje de Marcos 14 que este acto de esta mujer quedará registrada para siempre. Una intención de amor lleva a tener acciones de amor. Siempre detrás de un acto de amor hacia una persona tendrá en el interior de esa persona una intención de ser corresponsable con lo que va a hacer. Entonces es muy importante que un acto de amor siempre va a tener una intención de amor. El siguiente o la siguiente persona, una vez más, es el apóstol Pedro, cuando no Pedro, en los ejemplos maravillosos que la Escritura tiene para nosotros. Ahora es una intención y una actitud diferente. Marcos 14:30. Habiendo estado con esta preocupación de la cena, de la fiesta de los panes sin levadura, el Señor había explicado cómo van a hacer y en dónde van a tener esta cena. Y pues ahora Pedro tiene un encuentro con el Señor Jesús. Y el pasaje dice: te digo la verdad, Pedro. Porque el Señor lo que está diciendo: muchos de ustedes se van a escandalizar de mí en estos días. Ahora que pase lo que tiene que pasar, es decir, estaba muy cerca a ofrendar su vida en rescate de todos. Cuando pase esto, dice, todos mis discípulos se van a escandalizar, van a avergonzar, van a estar con temor. Pero el Señor dice: te digo la verdad, Pedro. Porque Pedro le dice: aún cuando todos se escandalicen, yo no lo haré, jamás. Entonces ahí el Señor le dice: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Esta misma noche. Te digo la verdad, Pedro, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Este es un pasaje muy conocido. En el versículo 71, Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. A estas mujeres que decían, o a estas personas que decían: tú eres parte de ellos, tú conoces al Nazareno. Él dijo después: que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que habla. Cuando hay una actitud, cuando hay un acto de negación, de decir que no se conoce a alguien, lo que implica es que estamos dejando, desamparando, desistiendo o renunciando, o abandonando a aquella persona que conozco. Por eso es importante entender que alguien que niega tiene que ser alguien que conoce a alguien.
No se niega a alguien que no se conoce, se niega a alguien completamente cercano a nosotros. La palabra conocer, esto me ha gustado explicar en muchas ocasiones en la Biblia, se menciona conocer como una actitud íntima de una relación entre dos personas. Entonces, cuando sabemos que Pedro conocía a Jesús, significa que él tenía una relación íntima con el Señor. El acto de negar entonces es un renunciamiento a todo lo aprendido, a todo lo vivido, a todo lo compartido. Esto es maravilloso, amado hermano, y podríamos nosotros aprender mucho acerca de este comportamiento del apóstol Pedro, porque ¿cuántos de nosotros no tenemos esta actitud de negación en algún momento de la vida? ¿Sí? La psicología define a la negación como uno de los mecanismos de defensa del ser humano para enfrentar un conflicto. Pero, como dije hace un momento, ¿quién niega a alguien? Tiene que ser alguien a quien se conoce, tiene que ser alguien que está muy cercano a nosotros. Entonces, conocer, ¿no es cierto?, es tener idea o captar por medio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y circunstancias de las personas o de las cosas a nuestro alrededor. Interesante. Conocer, entonces, podríamos sintetizar, es tener una relación íntima. El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, que después llega al entendimiento y por fin concluye en un acto de la razón. Y, por supuesto, el asunto de negar, ya el acto mismo, a la final es un acto de la razón, que ha pasado por el entendimiento o por una percepción sensorial, es decir, tuvo su fundamento en el interior de nosotros. El acto de negar es un renunciamiento a lo aprendido. Y aquí Pedro estuvo renunciando a todo lo que aprendió con el Señor. Estuvo negando todo lo que vivió con el Señor. Estuvo negando todo lo que compartió con el Señor. Y el Señor lo sabía. La intención de Pedro, tal vez muchos podrían haber dicho, no fue hacerle desplante al Señor Jesús. Pero motivado o llevado por las circunstancias, él tuvo que hacerlo. Interesante, ¿no? Pero antes de unir todas estas actitudes que tienen una intención previa, vayamos al siguiente. Y es esta actitud que tiene el otro personaje, y este personaje es nada más ni nada menos que Judas. La intención y actitud de la traición es esta. El versículo 10 de Marcos 14. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. La traición la emplean únicamente aquellos que han llegado a comprender esta relación con una persona. La traición es algo que la emplean aquellos que han llegado a poseer un tesoro en una relación y que ahora simplemente la dejan de lado. Hay un escritor, el señor Vicente Espinel, es un escritor del siglo XIV, me parece, que escribe lo siguiente: la traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura. La traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura. Es justamente lo que no tuvo Judas: conciencia honrada, conciencia pura. ¿Cómo una persona así puede tener conciencia? ¿Cómo una persona que tiene un conocimiento, tiene un accionar delicado, tiene un caminar con alguien que le está enseñando, alguien que está recibiendo? ¿Cómo una persona así puede de un momento a otro cambiar una actitud y planificar? Porque aquí, en el caso de Judas, esto es increíblemente
edificante para nosotros. ¿Por qué? Porque en los otros casos, cuando la mujer reacciona para darle al Señor un agradecimiento, un acto de agradecimiento, su intención del corazón en la planificación de esto, pues fue quizás muy sencilla y hasta cierto punto espontánea. En el asunto de Pedro, quizás su temperamento le llevó a decir: yo nunca te dejaré, yo no te abandonaré, aunque otros se escandalicen o tengan vergüenza de ti, yo nunca lo haré. Ese fue el ímpetu, pero ya con el temor y sabiendo que el Señor estaba siendo prisionero ya y estaba siendo juzgado, quizás el temor se apoderó de él y permitió que Pedro desdijera, ¿no es cierto?, lo que está pensando, lo que ha recibido del Señor, y ahora niegue al Señor. Pero en el caso de Judas, dice que él estaba tramando, planificando. Y usted mira en la parte de la cena del Señor, en este mismo capítulo, se puede dar cuenta que el Señor sabía todo esto. Y lo que vas a hacer, hazlo, le dijo. Contó a todos: uno de ustedes me va a traicionar. Y también ahí ese rato todos dijeron: no, yo no, Señor, seré yo no, ninguno de nosotros será. Quizá dijeron a una sola voz todos ellos, pero en realidad él sabía que uno estaba planificando ya esto. Es justamente este hombre Judas, un hombre que su conciencia definitivamente en todo el tiempo se nota en este final ya prácticamente de su vida, que no fue honrada, una conciencia que no fue pura, lo cual le llevó a tener en su corazón intenciones totalmente impuras, de tal manera que le llevaron a cometer actos totalmente impuros también. La traición es una de las cosas más terribles que puede experimentar una persona. ¿Cómo una persona puede obrar de estas tres maneras? ¿O cómo estas tres maneras pueden ser parte de lo que una persona puede hacer? Tres personas que anduvieron con Cristo, tres intenciones diferentes. Tres personas que estuvieron ya cerca a este final del plan supremo de salvación, pero tres personas que actuaron diferente. Es hora de revisar, amado hermano, aprendiendo estas tres intenciones y estas tres acciones. Es hora de revisar cómo está nuestro caminar con Cristo, cómo es nuestra vida con el Señor. Es hora de revisar nuestras verdaderas intenciones con el Señor Jesucristo. Yo le quiero decir que Judas y Pedro fallaron. Esta mujer, María de Betania, ella sale victoriosa de este análisis, pues su intención era adorar y amar al Señor, y ella respondió efectivamente con un acto de amor. Y fue criticada por hacer una cosa linda, pero el Señor recibió con agrado este accionar de esta mujer. Y obviamente, como Él conoce las intenciones del corazón, el agrado del Señor fue mayor todavía con esta mujer. Pero Judas y Pedro fallaron. Cada uno desde diferentes perspectivas, pero fallaron. Abandonaron al Señor Jesús en el momento menos apropiado. Huyeron de la realidad y temieron las consecuencias, por eso se acobardaron. Pero las decisiones finales de Pedro y Judas fueron diferentes. Y esto marcó el destino eterno de cada uno. Judas se lamentó del daño y se registra en el mismo capítulo. Pero en lugar de buscar a Dios en medio de su crisis, simplemente se ahorcó, víctima de la desesperación o preso de la cobardía. Acudió a la vía más incoherente, quitarse la vida para no enfrentar la realidad. Pudo haber buscado el rostro del Señor en procura de ayuda de Él, de perdón de Él, pero ¿sabe qué? Él prefirió el suicidio. Esto me hace pensar, amados, que muchos de nosotros en ocasiones recurrimos al suicidio espiritual y nos lanzamos al abandono o a la muerte espiritual. Y muchos decidimos abandonar al Señor en una manera que nunca más lo buscan. Es una especie de suicidio espiritual. Es un abandono, es una muerte segura espiritual. Pedro, en cambio,
al incurrir en el error y sentir el peso de la mirada tierna del Señor, porque cuando él estaba preso, el Señor no estaba tan lejos de donde estaba Pedro, porque Pedro a hurtadillas estaba siguiendo a ver qué le estaban haciendo al Señor. Pero cuando él estaba mirando así y el Señor regresó su mirada, porque él sabía y sabe todo lo que nos acontece, miró tiernamente a Pedro. Cuando el Señor miró a Pedro, Pedro salió y lloró amargamente, dice el versículo 62. Saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sabe qué? Pedro se arrepintió y se dispuso al cambio. En el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, se nota ahí predicando el Evangelio de Jesucristo con denuedo, con valentía, con decisión, sin ocultar su fe en el Hijo de Dios. Se notó que él tuvo una experiencia de arrepentimiento. Se notó que él, por más que haya experimentado errores en su vida y habría negado al Señor Jesús, quizá orillado por las circunstancias, como haya sido, pero él tomó la decisión de disponer su vida a cambiar, a recibir del Señor, del Espíritu Santo, de su presencia sanadora, de su presencia poderosa que nos hace estar de frente, compartiendo lo que hemos recibido, sin vergüenza, sin pensar que es poco lo que hemos recibido. Pedro simplemente predicó y miles de personas recibieron este gran mensaje de esta predicación maravillosa del apóstol Pedro, registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay dos actitudes que no fueron buenas, con intenciones que no fueron buenas, pero el final de estas actitudes, en el caso de Pedro y de Judas, también muy diferentes. Pedro hizo lo que tenía que hacer. Quiero invitarles a reflexionar, queridos hermanos, sobre sus acciones. ¿Cómo es el testimonio que usted está dando a los demás? ¿Cómo es su vida cristiana? ¿Cómo está su relación con el Señor y qué es lo que usted está enseñando al interior de sus familias? ¿Qué es lo que está mostrando a sus amistades, a las personas con quienes trabaja? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿O qué está proponiéndose hacer? ¿Qué idea persigue con sus actos? ¿Está pensando en el resultado o consecuencia que sus acciones van a tener? Anticípese, amado hermano, a una correcta correlación entre lo que hace y lo que desea hacer. Porque detrás de una acción hay una intención. Yo tengo el pleno convencimiento de que con su arrepentimiento, con su decisión, las cosas pueden ser diferentes desde hoy, tanto en su desenvolvimiento personal como al interior de su iglesia o en el testimonio también a los demás. Las intenciones del corazón van a llevarme a actuar. Esto es más que seguro. Lo hizo, así sucedió con María de Betania. Así funcionó en las decisiones que Judas tomó y también así influenció en la actitud del apóstol Pedro. Por eso las cosas que hacemos dan cuenta de quiénes somos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 20, se menciona lo siguiente, las palabras del Señor Jesús diciendo: así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Una vez más, querido hermano, le invito a reflexionar sobre su accionar, sobre su testimonio como hijo de Dios, como creyente. ¿Qué está pensando o qué está proponiéndose hacer? ¿Qué idea persigue con sus actos?
qué intención se nota con sus actos. Tiene que haber correlación entre lo que hace y lo que piensa hacer. Estas cosas de alguna manera nos ayudan a estar ocupados de lo antes y después. Sí, quiero accionar así delante del Señor, tengo que ocuparme antes de llevar una vida que me lleve a cumplir mi accionar. Si deseo adorarle al Señor, alabarle, aprender de Él, poner en práctica sus enseñanzas, entonces mis intenciones tienen que ir por ese lado. No puedo yo esperar que una acción se dé fortuitamente. Si deseo un accionar cristiano, he de tomar la Escritura de Dios y he de aprender de su Escritura, de sus preceptos, de sus promesas, del consuelo que en ella hay, de todo lo que la Escritura tiene para cada uno de nosotros en diversas áreas del caminar como personas. La palabra de Dios tiene o toca todos los temas de la vida del ser humano, todos. Si quiero que mis actos sean buenos, un accionar que no de reproche, que un accionar que nadie diga nada, un accionar que sea criticado por hacer lo bueno, qué mejor. A esta mujer le criticaron por hacer lo bueno. Espero que a muchos de ustedes se les critique por hacer lo bueno, lo maravilloso, entregar lo mejor que usted tiene. Me llama la atención que Jesús, hablando de María, le dijo y dijo a sus discípulos: ella ha hecho lo que ha podido. Ella, la versión, la traducción literal en esta porción de la Escritura se dice que significa ella hizo lo que tuvo. Cuando aquí dice hizo lo que podía, literalmente se entiende como hizo lo que tuvo, es decir, lo que está a su alcance. Cuando no podamos hacer, amados hermanos, lo que queremos, hagamos por lo menos lo que podamos con lo que tenemos. Jesús no le pidió a María nada más, simplemente se complació con lo que hizo. ¿Sí? No, Jesús no le dijo: solo perfume tienes, solo esto vas a hacer. No, él sabía, conoció las intenciones de esta mujer y pensó y le entregó también no solo el reconocimiento suyo personal, sino alrededor de todos, que lo que ella hizo complació grandemente al Señor Jesús. Y como estoy preguntándoles mucho a usted, le quiero terminar preguntando también: ¿complace al Señor Jesús lo que usted hace? No sé si es propicio en este momento, querido hermano, que usted cierre sus ojos ahí en el lugar donde está. Sí, cierre sus ojos. Conteste esta pregunta: ¿le complace al Señor Jesús lo que usted hace? ¿Cree usted que el Señor está muy contento con su accionar? ¿De veras las intenciones de su corazón son algo que el Señor valora? No estoy aquí para intentar ofenderle o para intentar decirle que usted tal vez no está teniendo el accionar y la intención correcta. Pero sí es mi deber, amado hermano, persuadirle a obrar, a hacer cosas que de veras den cuenta que su intención tiene un ámbito ya de limpieza, de purificación, en donde el Señor ya ha trabajado, donde el Señor ya ha llegado a estar, a permanecer de tal manera que sus acciones de veras van a ser diferentes. En la vida del cristiano tiene que notarse. Y la palabra del Señor en Mateo 7:20 lo ratifica, pues se identifica a la gente por su accionar. Se sabe si son cristianos por su accionar. Que la gente diga que usted y yo, amados hermanos, somos cristianos, seguimos al Señor Jesucristo, pero que esas acciones se noten y que nuestras intenciones tengan la relación con nuestras acciones. Si nos equivocamos, si las circunstancias nos obligan en momentos de la vida a abandonar al Señor Jesucristo, pues lo correcto es hacer justamente lo opuesto de lo que hizo Judas. Judas tuvo la gran oportunidad de ser perdonado.
prefirió suicidarse y suicidarse espiritualmente. No cometa suicidio espiritual. Si está a punto, orillado por las circunstancias, por los temores, por las situaciones que hoy atravesamos el mundo entero, yo le invito, amado hermano, quizá es tiempo de llorar amargamente porque el Señor en este preciso instante está mirando su vida, su corazón. Pero esa mirada tierna del Señor es la misma mirada que la puso sobre los ojos del apóstol Pedro. Ahora el apóstol Pedro asimiló esa mirada tierna del Señor y se reivindicó en su accionar y se convirtió en uno de los grandes apóstoles del Señor. Tal vez el Señor está llamando a cada uno de ustedes a reivindicarse, a cambiar su accionar. Tal vez el Señor está llamando a ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, quizá un apóstol, un profeta del Señor. Solo esa mirada tierna del Señor hacia usted sabrá usted personalmente si es que es así. Amado hermano, esta porción de la Escritura es maravillosa, nos enseña muchísimo, necesitaríamos mucho tiempo para hablar de esto, pero quiero dejarle con usted lo siguiente. Si no estamos llevando una vida linda, correcta, que dé testimonio de que soy un verdadero creyente, quizá el Señor en este momento le está diciendo es tiempo de arrepentirnos, de cambiar de actitud, de poner en el corazón otras intenciones, que solo vendrá por el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice que Cristo es la palabra. Permita que el Señor esté en su corazón, sostenga su vida y esto le lleve a accionar de la manera adecuada, la manera correcta. Los cristianos tienen que conocernos por las cosas que hacemos. No somos cristianos por un nombre, por un cliché, por un libro que tenemos en algún lugar de la casa. Somos cristianos por lo que hacemos y hacemos aquellas cosas porque en nuestro corazón están guardadas intenciones que tienen ahora correlación con la palabra de Dios. Únase a este gran movimiento de verdaderos cristianos. Obre conforme al plan y el propósito de la palabra de Dios. El día jueves pasado tuvimos una gran conversación con los hombres del Ministerio de Hombres de la Iglesia Cristiana de las Américas y estuvimos hablando de algunas cosas interesantes que suceden en la sociedad hoy en día y cómo sería tan importante que hombres cristianos llegaran a las instancias del poder para que también desde ahí se pueda gestionar un accionar a modo o que corresponda con las verdaderas intenciones que Dios tiene para el ser humano. Y se habló también de política y cosas como estas. Yo no estoy hablando de esto hoy. Pero sí, el accionar del cristiano tiene que ser extremadamente corresponsable con el plan de salvación de Dios, extremadamente corresponsable con las verdades bíblicas, con las promesas bíblicas, de tal manera que todos podamos experimentar el amor de Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros vamos a demostrar también nuestro amor al Señor, pero como una respuesta a este amor maravilloso de Dios. Quiero terminar, si usted me permite, haciendo una oración juntos. Cierre sus ojos ahí donde está y digámosle: Padre Celestial, tú más que nadie hoy conoces mi corazón y las verdaderas intenciones que éste tiene. Tú más que nadie, Señor, también puedes llegar a lo profundo de nuestro ser y cuando notas que algo no está correcto o algo me lleva o me va a llevar a actitudes que no se compadecen con tu plan, con tu verdad, con tu amor, con la vida que tú quieres para nosotros, pues solo tú tienes, Señor, la última palabra. Solo tú puedes hacer un cambio, Señor, ahí en el corazón. Hoy confesamos que necesitamos de tu presencia. Hoy confesamos que tú eres el único Salvador. Esta porción de la Escritura nos lleva a entender las intenciones de 3 personas diferentes con un accionar diferente. Pero también, Señor, en el entorno de este pasaje hemos aprendido que hay cosas importantes en la vida que aprender de ti, que tú eres el Salvador, que tú viniste a morir por nosotros.
Hoy, Señor, te reconocemos como Señor, como Salvador. Y amado Padre, gracias por la presencia maravillosa de tu Hijo en nosotros. Queremos agradecer al Espíritu Santo, porque es el que nos lleva a tener esa fuerza, ese poder, ese ímpetu para desarrollarnos como verdaderos cristianos. Perdónanos, Señor, si hemos actuado mal. Perdónanos, Señor, si nuestro accionar no corresponde a la vida de un creyente. Te pedimos, Señor, que llenes nuestra vida con intenciones supremas de amor recíproco hacia tu amor, que nos lleve a experimentar la vida cristiana conforme a tu plan, conforme a tus propósitos. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que esta semana, queridos hermanos, tengamos espacio. Así como la semana anterior habíamos dicho, ojalá que tengamos un espacio para adorar al Señor, para entregarle lo mejor de lo que tenemos, para quizá poner delante de Él nuestras lágrimas, nuestros besos de adoración y nuestro perfume, lo más costoso, lo mejor que tenemos para darle nuestra adoración a Él. Hoy, ojalá podamos recibir del Señor en nuestro corazón, que Él implante en nosotros estas intenciones supremas para que nos lleve a experimentar una vida o un accionar conforme al testimonio que Él espera de nosotros como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos. Interesante es que en los inicios de la iglesia nunca se les conoció a los discípulos del Señor como cristianos, sino más bien aquellos que estaban permaneciendo en el camino que trazaba la Escritura y la enseñanza que el Señor Jesús había traído. Ojalá nosotros, amados hermanos, con esta prédica seamos persuadidos a caminar, a estar en este trayecto que el Señor quiere y tiene trazado para usted, para cada uno de ustedes, para Anita, para Pedro, para Juan, para todos y cada uno de ustedes que me están escuchando en este preciso instante. Así es que le invito a recibir del Señor en lo más profundo de su corazón estas intenciones maravillosas de ser corresponsables con lo que hemos recibido y accionar correctamente como hijos de Dios, como cristianos. Una linda semana, que el Señor les guarde, les bendiga, y Dios mediante, estamos con nuestras reuniones de mujeres los días miércoles a las 7:30 de la noche. El contacto o el link de Zoom está siempre en nuestra página de Facebook, así también los días jueves con los hombres de la iglesia, el día sábado a las 2 de la tarde con Ica Kids, nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes, y a las 3 de la tarde con nuestros jóvenes. Les invito a ser parte de todo lo que hacemos y somos como Iglesia Cristiana de las Américas. Un fuerte abrazo y bendiciones en esta semana y siempre. Buenas intenciones, el consejo de los últimos días despiertan al hombre del sueño profundo, recuerdos dolorosos, manchas permanentes, torturan mi conciencia. En confusión estoy llorando en temor, mano en corazón arrepintiéndome. Eres tan bondadoso, pero te engañé con falso amor. Mi alma malvada no conocía arrepentimiento, viviendo en pecado sin temor, sin importarme cómo te sentías, solo queriendo tu gracia. En inquietud y autocompasión, lo siento, pero no puedo parar. El autoengaño es difícil de ocultar.
sin saber que eres fiel. Busqué fijamente mi salida una vez terminada tu obra. ¿Quién te puede detener? Todo lo que queda son suspiros y lamentos. Viviendo en pecado y corrupción, la culpa crece en mi corazón. Palabras sinceras perduran en mí. Odio lo vil que he sido. Con manos vacías enfrento tus palabras. Demasiado avergonzado para